Bueno, estamos de regreso aquí en Conexión Tele 13 y ya está con nosotros y en el estudio además, lo que agradecemos muchísimo, el senador de la Democracia Cristiana Iván Flores y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Mónica. Bienvenido. Ramón. Nos encanta que estén aquí además. Si quiere, sí. Si quiere se los puede poner. ¿Sí o no? Lo que puede hacer es acercar un poquito más el micrófono. Eso sí, porque... Pero lo dejo así, no sí, para acá. ahí está. Ahí está, bien. ¿está bien Ahí ahí? está muy bien. Sí. Muy bien. Ahora Ahí, sí. más Ahí sí. cerquita. ¿Me acerco más? Ahí está. ¿Por ahí? Ahí está perfecto, lo No. escuchamos estupendamente. Súper. Bueno, a ver, senador, usted es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Nos contaba ahora mismo que venía de reuniones que tienen que ver justamente con esa materia. Hay una gran preocupación y sobre todo en La Pintana, que quiero partir por ahí porque ya las peticiones de ayuda de la alcaldesa tienen casi un nivel de implorar. Decía en redes sociales hoy día, no nos abandonen. O sea, llevan 7 asesinatos, solo en La Pintana, desde el 16. Sí. Es decir, hay una concentración y además lo conversábamos con Ramón. Ella estuvo acá y nos dijo, tengo temor de la próxima semana, va a morir el doble de personas porque va a haber venganzas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se hizo algo para intervenir La Pintana? ¿Por qué no se puso todo en La Pintana para haber parado esta sangría? Porque claramente hay un enfrentamiento o algo así, ¿o no? Bueno, primero ser solidario con la alcaldesa porque ella está sufriendo en carne propia lo que en distintos barrios de Chile también ocurre, solo que a veces se sabe menos y tal vez de manera no tan notoria como lo es un asesinato a sangre fría y en la calle. Este ajuste de cuentas que empieza a ocurrir entre distintas bandas por agenciarse un territorio, por ganar con poder de fuego un espacio físico, claramente es mucho más llamativo, pero a ver, y uno escucha también comentarios en la calle, Mónica, Ramón, y dice, ¿y por qué no se terminan de matar de una vez si están entre ellos? Sí, ¿no? claro. Comillas, no es gente honorable, comillas. Claro. El problema son las balas locas. El problema es este ambiente de inseguridad extrema que se genera y de temor que se genera en una comunidad que de suyo ya es vulnerable, ¿no? Y ahora se la estigmatiza por el problema que tienen. A mí me preocupa tanto esto como tal vez lo que sea a la larga mucho más dañino, lo que no se ve. Lo que se está viendo hoy día es apenas la punta del iceberg respecto de crímenes entre bandas. Lo que no se ve son tal vez, y no exagero en la cifra, las decenas de miles o tal vez las cientos de miles de mujeres que son capturadas para comercio sexual o de las personas en general, hombres o mujeres, que son capturadas para comercio laboral. O sea, vienen las temporadas de cosecha, por ejemplo, y no habiendo mano de obra chilena, se contactan personas con alguna intermediario y ese intermediario se queda con el dos tercios del pago de migrante. Eso es una nueva forma de esclavismo y en el caso sexual es peor porque no tienen escapatoria aquellos migrantes que finalmente tienen una suerte de reclusión, ¿no? Para poder ejercer. Y ojo que esto no solamente es de mujeres, sino también es de niñas. Entonces, pero senador, es grave lo que usted dice en términos de los trabajadores temporeros porque esos son contratados por empresas chilenas y eso supuestamente está prohibido y debe fiscalizarse. Bueno, debe fiscalizarse como tantas otras cosas que deben fiscalizarse en nuestro país porque finalmente, mira, Mónica, Ramón, lo que tenemos hoy día como país es una frontera permeable. Tenemos más de 5.000 kilómetros de frontera, pero de esas tenemos una partecita que está muy conflictuada, que no es con Argentina, particularmente es con Bolivia. Y Bolivia, y eso es una novedad ahora que está ocurriendo en este momento, que es una inestabilidad política importante, una pérdida de valor de la moneda local, lo cual, y con un gobierno que tiene minoría, como para poder convocar a la ciudadanía y por lo tanto allí se empieza a gestar un espacio de inestabilidad interna. Eso hace que la situación boliviana que nos rebota directamente a nosotros haga todavía mucho más permeable las fronteras. Hoy día, particularmente, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de armas y todo esto que está buscando ciertos canales que lo están estudiando algunas personas, de lo que viene de Brasil hacia Paraguay, de Paraguay, Bolivia, Chile, para ser sacado a través de nuestros puertos o al revés, porque recordemos que nuestros puertos apenas son capaces de revisar de los 3 millones y medio de contenedores que entran y salen de Chile, apenas tenemos el control de alrededor de 500.000. No hay más. Y ojo que también han habido algunos problemitas
con algunos operadores de escáner, que es lo que un poco también de pronto ha ocurrido en Gendarmería con algunas situaciones bien particulares en donde los propios gendarmes han manifestado que hay temor al interior de las cárceles y que producto de este temor, producto de alguna extorsión, de alguna amenaza o de la circunstancia que sea, comienzan a relativizar el efecto que tiene el encarcelamiento a personas que desde adentro conducen. ¿Por qué les digo esto? Porque esto no tiene solamente la preocupación de que haya un muerto criminal a manos de otro criminal. Lo que nos está pasando es que todo nuestro sistema de administración de justicia, de investigación, de persecución, está absolutamente sobrepasado. Y el de prevención, como es el caso de las inteligencias, está mucho más sobrepasado porque prácticamente no tenemos una institucionalidad que sea capaz de dar cuenta de lo que nos está pasando. Una cosa... Por eso lo he hablado en términos generales. No, y es bueno porque es el panorama completo y hay cosas que uno podría decir ya, pero se van a demorar mucho. Ante esta situación que estamos viviendo parece que todo es necesario inmediato, pero sí, como no todo se puede hacer al mismo tiempo o algunas cosas requieren un poquito más de tiempo, discusiones legislativas, ponerse de acuerdo, etcétera, hay cosas que son inmediatas y otras que son urgentes. Sí. Y diríamos algunas, como decía Mónica, que ya fueron, que debieron haberse hecho sí, hace un rato atrás. Sí. En lo concreto, para lo que está sucediendo, especialmente en la región metropolitana, senador, ¿usted cree que hay que hacer algo más visible, de shock, sí, fuerte en este instante que no se ha hecho? Bueno, bien dice, estamos atrasados, pero no por estar atrasados vamos a cruzarnos de brazos. Lo que pasa es que aquí hay cosas que tenemos que ir haciendo en paralelo y que tienen distintos niveles y distintos alcances. O sea, sin duda que el trabajo legislativo es necesario, pero no es el urgente. Excepto lo que ya hicimos el año pasado. El año pasado, fíjense ustedes que colocamos en el Código Penal delitos que no existían en Chile y por lo tanto no estaban codificados como delitos. Hoy día son delitos y tienen penas duras. ¿Cuáles, por ejemplo? El sicariato no existía. Existía el homicidio, pero no la muerte por encargo, ¿no? Y por pago. Pago en bienes, pago en servicios, pago en plata. No existía claramente, como lo conocemos hoy día, el delito de extorsión o el secuestro. Tenemos 800 secuestros al año. Son las cifras, que en paréntesis no hay cifra oficial. El Ministerio Público dice una cosa, Carabineros dice otra cosa, distintas fuentes dicen cosas distintas, porque secuestro también es cuando toman a una persona y la llevan al cajero automático, lo secuestraron de su libertad. Y entonces lo que reclama la alcaldesa de La Pintana es que en su comuna la gente perdió libertad y por esa razón es que están pidiendo intervenciones, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, porque alguien dice, pero ¿y la libertad para circular, la libertad para esto? Pues si la gente de esa comuna ya perdió la libertad de visitar a su pariente cuando se le ocurra, la libertad para hacer una fiesta. ¿Y usted está de acuerdo con esa petición, Fuerzas Armadas? O sea, mira, yo creo que en las situaciones que estamos, uno no puede colocar ni su propia postura, ni su ideología, ni su consigna por delante, sino que tenemos que empezar a mirar un poquito más de provisto de nuestras propias investiduras políticas, ideológicas, y colocar lo que es lo que te dice el sentido común y la tecnología y la técnica. Y recurrir a todas las herramientas. Pero ¿cuál es el problema con las Fuerzas Armadas? Y lo hemos conversado con ellos. Están súper preocupados. Y que mientras no tengamos, y ahí sí hay un déficit por parte del Congreso Nacional, del cual soy parte, no está en mi comisión exactamente, pero es parte del Congreso, que tiene que ver con la definición de las reglas de uso de la fuerza. O sea, para que lo hablemos en buen chileno y en castellano clarito, las policías, y particularmente las Fuerzas Armadas, van a estar inhibidas siempre y cuando no se resuelva las reglas de uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque si un soldado sale a la calle, ¿y a qué va a salir? Si no tiene un bastón, no tiene una pistola eléctrica, no tiene un bastón eléctrico, no tiene... Lo que tiene es un arma de guerra letal que al ser disparada no solamente es capaz de atravesar un cuerpo, puede atravesar varios en simultáneo y varias casas en simultáneo porque es calibre de guerra. O lo van a mandar sin cargador. O sea, la pregunta es ¿a qué? ¿A ser disuasivo? ¿A hacer a ver, qué pudieran hacer? Que no les complique y que no los asuste. Mira lo que digo, que no asuste a las Fuerzas Armadas. Ellos no tienen miedo probablemente de enfrentar a un enemigo, tan pa' eso, ¿no? Pero es un enemigo externo, al cual van a combatir de manera letal. Cuando están en una comunidad, cuando están en un barrio,
El temor que ellos tienen es a lo que le pasa después si tienen que apretar el gatillo, Ujú. sea en defensa propia o no, y eso no está resuelto. Entonces yo diría que eso es un tema urgente a resolver, para que las policías y las Fuerzas Armadas actúen con soltura y la ciudadanía también esté confiada Senador. de que no van a haber abusos. Por otro lado, Sí. tenemos que equilibrar las cosas. Y Evidentemente- eso sí es una falta nuestra, ¿no? Como Congreso Nacional. Ya, y en esa falta, a mí, personas con las que converso yo normalmente en el Congreso me dicen que la responsabilidad de la oposición, que la oposición está bloqueando las RUF porque en el fondo el ejército no quiere las RUF, porque prefieren que no salga nada para no tener que verse forzado a intervenir en la acción de seguridad yo no pública. creo eso. ¿Y por qué no salen las RUF entonces? Yo no creo eso. Yo tengo mi propia interpretación. Las comisiones que yo presido estamos funcionando 3 o 4 veces por semana. Estamos a full. Hoy día trabajamos con seguridad municipal. Mañana estamos votando el Ministerio de Seguridad Pública. El pasado mañana tenemos un tema con la PDI y vamos a seguir. En fin, tenemos 5 proyectos en simultáneo. La RUF depende de la Comisión de Defensa y hemos estado esperando que podamos ya empezar a votar. Ahora, ya revisamos el proyecto. Y ahí hay una diferencia importante con lo que vino de la Cámara. Lo que ocurre, y aquí puede hacer un punto su comentario, Mónica, y es que es distinto el tratamiento que debe tener las Fuerzas Armadas respecto de las policías. Sin embargo, las Fuerzas Armadas dicen, mire, cuando nos colocan 3 pasos para tomar la decisión desde la detección del problema hasta la aplicación del arma letal, no pueden ser 3 pasos. Entonces regresamos a los 8 pasos que están definidos para las policías, ¿no? Ujú. La disuasión de la conversación, y van subiendo hasta elementos no letales y terminan en lo letal si es que no hay vuelta y ya hay riesgo de vida para el policía. Bueno, esa discusión deberíamos empezar a resolverla con votación, ojalá esta semana, ¿no? Y yo espero que en eso el gobierno le aplique la mayor celeridad, y es el gobierno el que tiene la manija para ponerle la Pero máxima si le urgencia ponen, a los no proyectos. sé, yo veo que ponen urgencia al gobierno y no pasa nada, como tampoco, por ejemplo, ¿por qué tampoco ha salido la infraestructura crítica? ¿Cuál es el problema? Porque A ver, lo que pasa, Mónica, y aquí tenemos... esa sí está en su comisión, po. no, ¿No está tampoco? no. ¿También en defensa? Está en defensa. Ya. Pero mire, independientemente de eso, porque en mi comisión me pusieron discusión inmediata de la tramitación del Ministerio de Seguridad Pública, y yo le dije al gobierno, eso es imposible. Eso es imposible de resolver, porque las cosas no son ni blanco ni negro, ni tampoco somos un buzón en el Congreso Nacional. El gobierno tiene que asumir también su responsabilidad. Es cierto, hay temas que son de máxima urgencia, pero entonces allánense y respondan con la mayor celeridad cuando nosotros les demostramos que los proyectos son malos. A ver, por ejemplo, la semana pasada, y lo vamos a votar en Arica este jueves, tramitamos un proyecto que nace de moción y después un proyecto del gobierno que venía de la Cámara. Frenamos el de moción y seguimos con el de la Cámara, donde establece que para los funerales de alto riesgo, hablemoslo claro, narcofunerales, deberían haber, una vez avisada a la policía, al delegado presidencial, 24 horas desde que el delegado presidencial... Y la pregunta que nosotros decimos, bueno, pero ¿y cuánto tiempo se puede demorar el delegado presidencial desde que establecen en la autopsia no sé qué? Puede pasar una semana. Y mientras tanto tenemos la fiesta de los balazos y la fiesta de los fuegos artificiales, y sin colegio, y sin posta, y con una trastocación completa al tránsito público. Definámoslo desde que se murió el caballero. O sea, el tipo, digamos, porque de caballero tienen poco. Pero, ¿te fijas? Detalles como eso, que no son tan detalles, porque si no te invierte completamente el espíritu del proyecto, son lo que nos vamos encontrando con un proyecto que tiene un sistema nacional de inteligencia que es malo, es un mal proyecto, se lo han dicho los diputados en todos los tonos, se lo hemos dicho nosotros. Entonces vamos corrigiendo cosas. Entonces al final de cuentas no se trata de votar en 5 días, se trata de que lo que vayamos a votar efectivamente dé respuesta a un problema, y en eso el gobierno también tendrá que reconocer que sus respuestas a veces no son tan satisfactorias, porque pueden estar imbuidas en ideología, pueden estar imbuidas de algunos temores que no deberían, en fin, si aquí son las instituciones del Estado las que deben responder. Y cuando digo esto,
no es solamente el Ejecutivo, el Gobierno o el Congreso Nacional, cualquiera de las cámaras, también el Poder Judicial, porque no nos podemos seguir encontrando con jueces de garantía como el de Arica, que mandó la listita de todos los testigos protegidos y de los agentes encubiertos a los defensores del Tren de Aragua. O la señora de los Vilos, que el único caso importante que tenía durante todo el año los manda para la casa. O sea, los tres poderes del Estado tienen que entender que el problema de la inseguridad, Ramón, es y debe ser la primera prioridad nacional. Y por lo tanto, la preocupación del gobierno debe estar centrada allí. El segundo es con la lista de espera, porque eso ya es escandaloso. Pero la seguridad nacional debe ser la prioridad. Y en eso todavía no lo vemos reflejado en la ley de presupuesto, de lo que ya se está empezando a saber. O sea, cuando la piedra angular es generar un sistema de inteligencia que permita anticiparse, y si tuviéramos una inteligencia potente, muchas de estas cosas no ocurrirían, porque además inteligencia ha venido advirtiendo algunas cosas que no lo han considerado. La verdad entonces que no podemos esperar que se tramite un proyecto que hoy día es malo, que no flota, que no da cuenta de lo que otros países hacen con éxito. Si por último no inventen la pólvora, cópienla y adáptenla a la realidad país, tradúzcala al castellano y ya está. Ya está. Mira, y en ese contexto entonces, tú dices, mira, no hay tiempo para tener un sistema nuevo de inteligencia. Póngale plata a la ANI. Pónganle plata a la ANI para que incorporen agentes de campo, para que tengan la tecnología tal que les permita acceder a información crítica y clave. Para que tengan fuentes propias. Para que tengan todo eso, ¿te das cuenta? Bueno. Hacen el esfuerzo que pueden, ahora, pero sin ahora lucas... viene la discusión del presupuesto, así que será materia también para ponerle hincapié en aquello. Se nos fue el tiempo, senador. Es muy amarrete usted, don Ramón. ¿Eh? No, para nada. Me invita a discutir el tema más complejo de Chile y ya, Y es verdad. ya me puso el Tiene despertador. toda la razón. Pero puede venir otro día. Pero podemos seguir conversando, como el otro día seguimos conversando, y quedamos en la misma. sí, Vamos pues. a seguir conversando. Porque... No, Una sola muchas cosa le gracias. pregunto, muy cortito. Usted dijo, es que me quedó la cosa dando vuelta ahí, al pasar, porque nos van a retar que estamos ya casi pasados en el tiempo. Pero dice usted... Écheme la culpa, écheme la culpa. No, es que dice usted, ¿qué vamos a hacer con la RUF y toda la cosa? Le vamos a pasar pistolas eléctricas. Pero si las pistolas eléctricas ya están, pues las Taser están y no ya las las ocupan, tienen. pues. Y no está el reglamento. No está el reglamento, ¿sí o no? Y usted se ríe nomás. Pero que me río porque al final de cuentas pareciera que siempre los culpables somos nosotros. Mire, el año pasado hicimos una reforma constitucional súper relevante. Las fiscalías suprarregionales, para que las regiones se especialicen y haya un equipo especializado en los temas de las regiones. Los problemas del norte son bien distintos a los de la macrozona Sí. sur. Pero resulta que hace un año Hacienda le dijo, no van a haber macrozonas porque no hay plata. Y el otro le dice, es que no me sirve, si usted no me da las 4 macrozonas no me sirve. Y el otro dice, bueno, pero es que si van a poner 4 fiscales, tengo que ponerle a alguien por encima de los 4 fiscales, porque si no van a ser autónomos. ¿Y qué van a hacer las policías? ¿Van a trabajar para la fiscalía? O sea, ¿qué hacemos? El diseño no funciona. Y tenemos un año de haber hecho la reforma constitucional y lo que falta es el proyecto que dé cuenta de cómo se implementa la ley orgánica constitucional. Entonces, mira, yo no señalo con el dedo. Si el dedito tiene que apuntar para allá y también apuntar para el corazón de uno. Pero aquí la verdad es que necesitamos el esfuerzo de todos. Lo que nosotros tengamos que corregir habrá que hacerlo. Si habrá que trabajar día y noche, habrá que hacerlo. Mira, si el problema, cuando uno lo empieza a revisar en su conjunto y en su contexto, hacemos agua en todas partes. Porque si mejoramos la fiscalía, cosa que pide el fiscal nacional, pide 600 fiscales, le dieron 200, 205, pero se lo dieron en 4 años una vez que se apruebe la ley. Y no son 50 por año, el primer año son 18, o sea, en 6 años más. Senador, yo seguiría feliz conversando con usted porque además está muy interesante y claro, y es el... Después espérate que te cuente el tema carcelario y te vas a morir de espanto, sí, pero eso es ya. otro día. No es que sea muy que nos levante mucho el espíritu, pero es muy necesario. interesante y necesario escucharlo. Tiene que saber si esa es la realidad y si no actuamos Lo vamos ahora. a invitar, le prometo, en otra bien. ocasión. Muchísimas gracias, senador Gracias por Iván venir. Flores, por acompañarnos. Chao, senador. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Volando.